Espero que se encuentren bien. Eh, Vamos a empezar específicamente a observar ahora el contenido de la segunda unidad. Recuerden que el examen siempre va a ser este sábado y creo que la fecha es, perdón, está viendo mal la fecha. La fecha sería el 11. El 11 va a ser el examen, que es el sábado. Van a tener disponible desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche con 59 minutos para poder realizar el examen. Pero o sea, creo que el tiempo que dura el examen es aproximadamente una hora. No significa que si inician, por ejemplo, a las 11:55 van a terminar hasta las 12:55, sino que el examen se cierra a las 11:59. Entonces, la hora más tarde en la cual pueden o les recomiendo que inicien clases es aproximadamente a las 11:00. Esto para que lo tengan en cuenta. Entonces, el contenido del primer parcial ya lo observamos en las clases anteriores, por eso les compartí también la presentación del grupo de WhatsApp. No se las envié por correo porque el tamaño máximo que tiene o el tamaño que tiene la presentación es superior a este elemento, por eso se los compartí por el grupo de WhatsApp. Pero creo que se los puedo compartir como a través de un enlace, pero ahorita no sé si se pueden crear estos enlaces en la cuenta de OneDrive de la universidad. Si no, cualquier cosa, creo que voy a utilizar una cuenta personal que tengo en Google Drive para compartírselos. Ya las actividades también en el campus están habilitadas para que las puedan ir opcionando si ya tienen opción para irlas realizando. Si hay alguna en la cual me equivoqué, solo háganmelo saber para que yo pueda corregirlo. Creo que esta vez sí me fijé bien específicamente, no solo en la fecha, sino que también en el año que fuera este año. Pero en caso que me haya saltado alguna, entonces háganmelo saber para corregirlo. Recuerden que también es tanto en la sección del parcial 2 como en el laboratorios. Creo que en ese segundo parcial tienen para realizar el segundo y tercer laboratorio, entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces, si iniciamos con la presentación. Esto es más o menos lo que vamos a ver como resultado para este tiempo de clases. Y vamos a empezar a ver la materia y sus minerales, las rocas y el ciclo de las rocas, la dinámica de la Tierra, los procesos externos de la Tierra, los procesos internos y los tipos de suelos que se pueden crear con cada uno de estos elementos. Entonces, lo que debemos de saber es que toda la materia y los minerales que están en cada uno de esos lugares no necesariamente representa de que todos son sólidos, sino que hay unos que van a ser sólidos, otros líquidos y también otros que van a estar en estado gaseoso. Entonces, o sea, para decirlo eso es que van a haber ciertos espacios que van a estar haciendo espacio de gas. ¿Cómo podemos observar esto? Bueno, se ve como una especie de de hueco en el suelo, entonces ahí lo que tenemos es aire. Entonces lo que tenemos o lo que creemos que todo era suelo no es exactamente materia sólida, sino que también puede ser líquido o puede haber gases. Naturalmente los líquidos y los gases van a ser una cantidad menor, pero sí están presentes en cada uno de estos elementos. Entonces es una forma para observar específicamente cada uno de estos elementos. Entonces, la materia que tenemos en cada uno de estos elementos Eh, en su forma más elemental o reducida, lo que tenemos ahí son átomos. Pero no sé qué tan familiarizados estén ustedes con el terminología de átomos, pero estamos hablando de unas materias sumamente pequeñas o reducidas. Por ejemplo, los datos que uno tiene a veces o puede observar en la tabla periódica, lo que representan ahí los pesos es, por ejemplo, el peso de un mol. Y mall no como los centros comerciales, sino que un mall, MOL. Y esto es como una cantidad que es el número de Avogadro, o sea, 6.023 por, eh, creo que es por 10 a la 23,
cantidad de átomos que pesa específicamente ese elemento. Entonces, el modelo, eh, podríamos decirlo que se aplica en este elemento, es básicamente el modelo de Bohr, pero no necesariamente significa que es el último modelo de los átomos. Por ejemplo, está el de Rosenfeld, que es bastante ilustrado en lo que proponía Bohr. El modelo de Bohr básicamente lo que rescata es que tenemos un núcleo en el cual tenemos las cargas positivas y alrededor de ese núcleo tenemos girando alrededor de este cargas negativas, que son los electrones. Entonces, estos están girando en diferentes elipses o órbitas en función a la cantidad de energía que poseen cada uno de estos elementos. Y es la forma, podría decirse, un poco más aceptada que tenemos para este elemento. Los siguientes elementos que existieron es que, por ejemplo, hay como subórbitas. Es decir, en la primera órbita no todos están girando exactamente en esa capa, sino que hay como pequeñas desviaciones. Pero para empezar, ni siquiera es que los podemos observar a simple ojos, porque estamos hablando de un tamaño que quizás es alrededor de 10 a la menos 10 metros, la intensidad de eso. O sea, ninguna parte que tengamos en nuestro cuerpo actualmente la podemos observar con ese nivel de definición. Pero esa es la forma en la cual vamos a referirnos como átomos en este caso. Entonces, la materia tiene propiedades y estas propiedades podemos decir que son generales o específicas. Y a través de esas propiedades es que nosotros podemos ir caracterizando los elementos que vamos encontrando. Con las generales podemos identificar las clases de materia y con las específicas podemos identificar el tipo de sustancia que tenemos en nuestro entorno para definir cada uno de estos elementos. Entonces, también podemos clasificarlas como propiedades físicas o propiedades químicas. Una de las principales formas para distinguir este tipo de reacciones que a veces pueden existir es que una reacción o propiedad física nunca va a cambiar o crear específicamente nueva materia, sino que lo que vamos a tener es elementos, pero que pueden cambiar su forma. Por ejemplo, si golpeamos un ladrillo, puede ser que se rompa, pero siempre es la misma materia. Entonces, eso puede ser algo en función de este caso. Por ejemplo, podemos hablar de la densidad, del cambio de estado, si es agua, líquido o sólido, los puntos de fusión, ebullición, la solubilidad, o sea, qué tanto se puede mezclar con agua determinado elemento, y, por ejemplo, las propiedades organolépticas como el color, el olor y el sabor. Todas esas son propiedades físicas. Y luego tenemos las propiedades químicas, que básicamente estas se pueden variar o cambiar específicamente cuando estas estén en contacto unas con otras. Es decir, si tenemos algún tipo de roca, si la mezclamos con otra, entonces estamos formando un nuevo material. Entonces esto se puede observar o lo podemos clasificar específicamente como propiedades químicas. Dentro de las propiedades de la materia, nosotros sabemos que, por ejemplo, tenemos la masa, el peso, el volumen, la densidad, el magnetismo, la electricidad y la solubilidad. Pero dentro de las propiedades, por ejemplo, vamos a utilizar la densidad, que es como la división de la masa respecto al volumen. Entonces, cuando decimos que un agente es denso, lo que estamos diciendo ahí es que posee mucha cantidad de masa para una unidad de volumen específica. Y es como una forma también de observar o determinar qué tanta materia tenemos en cada uno de estos objetos o elementos. Luego el magnetismo es si estos materiales, por ejemplo, reaccionan o no con las propiedades magnéticas que se puede observar, por ejemplo, en un imán. Entonces hay ciertas rocas o materias de este caso que se les acerca un imán y la piedra se pega. A veces creemos que solo los metales quizás pueden responder específicamente a los campos magnéticos, pero si recordamos o mencionábamos que el hierro, el magnesio y otros elementos también formaban parte del subsuelo. Entonces hay algunas rocas, no todas,
pero hay una cantidad pequeña de estas rocas que pueden reaccionar con estas materias. Y esto es lo que nosotros analizamos si tiene estas propiedades de magnetismo. La solubilidad es si estos elementos se pueden mezclar con agua o qué tanta agua es lo máximo con lo cual se puede mezclar. Es una forma para más o menos clasificar la solubilidad. Entonces lo que tenemos que recordar es que en la geósfera, o es decir, toda la parte de que asumimos que solo es tierra, pero que ya vimos que también es probable que encontremos superficies o materias en estado líquido o gaseoso. Entonces, es esa capa rocosa que está en el interior de la Tierra y que está formada por rocas y metales. Entonces, es como una forma para ir observando cada uno de estos elementos. Por ejemplo, vamos a tener rocas máficas, que son los silicatos de hierro y magnesio, que eso lo vamos a ver un poco más adelante en las próximas clases. Y las rocas félsicas, que son los silicatos de sodio, potasio y aluminio. Vamos a ir observando cómo se van clasificando estos tipos de roca conforme, o cómo se van clasificando, por ejemplo, si tienen la presencia de silicio o no, que es una de las principales características para observarlas, o es uno de los principales materiales que sobresalen en estos elementos. Entonces, en ese tipo de materia, lo que nosotros vamos a tener específicamente son como partes sumamente elementales o características o materiales que están presentes en gran parte de estas rocas, pero hay otras que están un poco más caracterizadas y que tienen, por ejemplo, mayor presencia de magnesios o mayor presencia de un material el cual está en una presión un tanto mayor, por ejemplo, los diamantes. Si ustedes me preguntan cuál es la diferencia entre un diamante y el carbón con el cual escribimos, la gran diferencia es que el diamante ha estado a mayor presión, pero generalmente el tipo de material es muy similar entre estos elementos. Pero esas características es lo que los va caracterizando a cada uno de estos elementos. Entonces, a través de esto se puede ir organizando o caracterizando todos estos elementos y caracterizando la materia mineral que se va encontrando en el subsuelo. Y también es otra forma que utilizan los geólogos, perdón, para clasificar toda la materia que se va encontrando. Mencionar qué tipo de piedras o minerales están encontrando para caracterizar específicamente dicho elemento. Por ejemplo, algo que se utiliza con los geoquímicos es este elemento para cuando se desea determinar si un sector es apropiado o no para construir una central geotérmica. Entonces se analizan el tipo de elementos eh, y si están o tienen la presencia característica de ciertos materiales, entonces se sabe que en algún punto cercano a dicho lugar, entonces se puede aprovechar. Entonces es parte de los estudios que se realizan con estos elementos. Entonces, vamos a analizar específicamente también lo que es la mineralogía, que es básicamente el estudio de los minerales. Y esta básicamente se va caracterizando todos los minerales que se van encontrando en función a las propiedades físicas y químicas características de estos elementos. Entonces, por ejemplo, si son buenos conductores o si no lo son, de acuerdo al color, si son claros o oscuros, si brillan o no, si son sólidos o su forma se puede moldear. Específicamente, en función a todos los elementos que hemos descrito también anteriormente, se utilizan para clasificar cada uno de estos elementos. Entonces, los minerales debemos de saber que están en todas las subcapas del subsuelo del planeta. Es decir, no solo en las tierras secas o sin presencia de agua, sino que también están en las partes donde tenemos la presencia de agua o océanos en cada uno de estos lugares. Entonces, es como otra forma, o aquí estamos intentando explicar de una forma un tanto un poco más amplia, parte de lo que se mencionaba cuando teníamos Pangea. Si recuerdan, nosotros se cree específicamente que Pangea era el espacio en el cual todos los continentes estaban unidos.
Y parte de los indicios, por ejemplo, si recuerdan, era que Sudamérica tenía un punto en común con la parte occidental de África y que la parte noroccidental de África tenía un punto en común con la parte de Norteamérica en función a estos resultados, porque se analizan los suelos y se determina más o menos que el espacio o las características propias de ese material son bastante similares. Entonces, en función a eso es que se cree que antes estaban unidos y que estos se han ido separando con el avance del tiempo en cada uno de estos lugares. Entonces, para los geólogos, perdón, los minerales es como cualquier sólido no orgánico natural que posee una estructura interna ordenada y una composición química definida. Pero aquí quizás lo más importante de este elemento es que es un sólido no orgánico. ¿Qué significa esto? No sé si han llevado química todavía o si recuerdan la química que observaron en el colegio o no sé si la llevaron o no. Pero en esos elementos básicamente está la química inorgánica y la química orgánica. Y la única diferencia entre estos elementos es si tenemos o no la presencia de carbono. Entonces, cuando tenemos carbono, decimos que es química o que se hace un análisis orgánico de esos elementos. Pero cuando no tenemos carbono, entonces decimos que es química inorgánica. Entonces, tomando la definición que hemos dicho anteriormente, los minerales son básicamente estos partes de piedras que se tienen que no tienen la presencia de carbono marcadas en sus elementos o condiciones internas definidas. Entonces, en función a esto, también se van caracterizando los minerales que encontramos a este punto. Entonces, debe aparecer de forma natural, es decir, no es algo que se construyó o se obtuvo en un laboratorio, sino que es algo que fue encontrado. Debe ser inorgánico, en acuerdo a lo que hemos mencionado anteriormente. Debe ser un sólido. Para ser considerado un mineral, debe ser un sólido. Debe poseer una estructura interna ordenada, es decir, que sus átomos deben estar dispuestos según un modelo definido. O sea, es otra de las características importantes de los minerales. Y debe tener una composición química definida, que puede variar dentro de unos límites. Es decir, el mineral ya tiene una estructura interna definida. Y esta puede tener pequeñas variaciones, pero la estructura química está definida de acuerdo a los elementos que hemos dicho anteriormente. Entonces, teniendo todo esto en consideración, observemos que básicamente se han encontrado en la actualidad alrededor de 4.000 minerales, es decir, 4.000 tipos de piedras de este estilo han sido definidas como minerales o 4.000 formas de rocas o elementos sólidos cumplen específicamente los puntos que hemos dicho anteriormente. Ahora, en función a esto, se puede ir caracterizando cada uno de estos elementos. Pero a veces mencionamos que 4.000 elementos, pero no siempre esto significa que es como que gran parte de la materia que encontramos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí está el ejemplo de los diamantes, que es como una estructura súper definida y que básicamente tienen ese brillo o alcanzan ese brillo debido a la presión que estaban estos elementos en el subsuelo. Es algo que ayuda y con el paso del tiempo también para que alcancen esta forma cristalina que se le menciona para cada uno de estos elementos y que también es como cierta forma mediante la cual se puede observar y definir para estos elementos. Entonces, repetimos nuevamente, los minerales son materia inorgánica que se puede definir en función a su composición y a la composición química para cada uno de estos elementos.
Y por ejemplo, las imágenes que están en la parte izquierda y la parte central es como combinaciones de cloro con eh, el NA creo que es calcio y la K es potasio. Entonces es lo que se conoce como la alita y la silvina. Pero básicamente la estructura molecular es la imagen que está a la derecha. Y así está definida y a través de esa forma también se van caracterizando y observando sus propiedades físicas. Entonces, de las propiedades que se suelen observar en cada uno de estos elementos es básicamente con observación y practicando ciertas pruebas sencillas en cada uno de estos materiales. Y por ejemplo, las pruebas que se logran o que se realizan sobre estos materiales es observar el color, definir el color. Por ejemplo, si tenemos una roca tal, observamos cuál es su color, si brilla o no. O sea, si ya está limpia y no tiene brillo, entonces no brilla. Si tiene un brillo, entonces tiene un río. Si esta se puede rayar, por ejemplo, hay ciertos materiales que uno les está rayando con el dedo y quedan las marcas ahí como rayadas, sí. Pero hay otros materiales que uno le puede dar con un elemento muy duro y no se rayan. Entonces es como una forma para caracterizarse. Esto generalmente se mide en una escala de 0 a 10. La otra es la dureza, qué tan duros o qué tanta fuerza pueden soportar. Es una característica bastante importante y como podrás saber, los que tienen mayor dureza generalmente tienen un costo algo superior. El magnetismo, como hemos mencionado, si este reacciona entre las fuerzas magnéticas, el hábito o la exfoliación, creo que esto tiene que ver que tanto se rompen o no cada uno de esos elementos, la forma es cristalina o no, por ejemplo, si se parecen a la imagen que está a la izquierda o la imagen negra que aparecen ustedes, o si, por ejemplo, tienen una imagen como la amarilla que está en ese caso, entonces, en función a esto, se va caracterizando cada uno de estos elementos. Y lo otro es, para tener cierta idea, el peso específico, que es como comparando el peso en función de la masa del agua. Entonces, en función de esto es que se van caracterizando cada uno de estos elementos. La forma cristalina, si es similar a la de la foto, el color que se encuentra es específicamente cómo lo observamos, qué color es el que nos resulta. Lo de la raya es similar a lo que había explicado anteriormente. El brillo es si tiene esa propiedad de brillar. La dureza, aquí están, si observan, le he dicho una escala de 10. Entonces, por ejemplo, si se puede rayar con una uña, entonces tiene una dureza de 2.5, con una moneda de cobre de 3.5, y así sucesivamente con cada uno de esos elementos. Y eso está medido en función a la escala de Mohs. Y la foliación o fractura es si se pueden ir separando estos elementos, pero al momento de separarlo, observemos que es como el caso que se observa ahí de la mica, que se puede separar y no es que se hizo polvo y se deshizo completamente, sino que tiene todavía la estructura propia de ese mineral. Y el peso específico es, por ejemplo, compararlo con el peso del volumen de agua. Es decir, es algo que no sé si han llevado clases de química o no todavía, o si las van a llevar, pero es algo con lo cual se suele caracterizar cada uno de estos elementos. Determinarlos en función a el peso de agua, pues entonces en este caso sería pesa como dos elementos de agua y es como una forma de compararlo. O como está en el caso final, decir que su peso específico es 3. Pero ahí lo que debemos de saber es que el peso específico es en comparación a unidades de masa de agua. Entonces, a través de esto es como se caracteriza cada uno de estos elementos. Entonces, en resumen, como ya hemos dicho, los minerales se pueden caracterizar en función a las propiedades químicas o físicas que se determinan de cada uno de estos elementos. Y que una de las principales características para considerar los minerales es que es una materia inorgánica, es decir, que en su estructura no tienen gran dependencia con el carbón y que generalmente se suelen caracterizar en función al olor, al sabor,
a la elasticidad, la maleabilidad, el tacto, el magnetismo, la birreferación. Eso creo que está en función a la cantidad de hierro que posee y a la reacción química que tienen estos elementos cuando se tiene ácido clorhídrico para mezclarlo. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá. Si no, entonces hasta aquí me daríamos en la clase, bueno, el contenido que tenía para ustedes hoy. En las próximas clases, básicamente, o en la próxima sesión, lo que estaríamos ya observando es la clasificación que podemos determinar para estos minerales. Vuelvo y les repito, recuerden que este sábado es el día asignado para el primer examen parcial. Van a tener específicamente todo el día para que ustedes hagan el examen. No significa que el examen es sumamente largo, que dura todo un día, sino que ustedes separan una hora de su día, puede ser en la mañana, en la tarde o en la noche, para realizar el examen. Por favor, si tienen algún problema para realizar el examen, no duden en llamarme. Puede ser que en su ubicación hubo algún problema, se quedaron sin energía o algo por el estilo. Entonces, si les llega a ocurrir eso, entonces tengan favor el avisarme de esas situaciones para buscar una solución que se pueda realizar o que se pueda implementar para el caso que les toque a cada persona que toque realizar el examen. Entonces, si no tienen dudas o consultas, quedamos por aquí por hoy y nos miraríamos el próximo miércoles. Pasen buena noche. Buenas noches, licenciado, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Lick, gracias. Buenas noches.